Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la tercera sesión de nuestro curso de modelos y simulación, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con lo que venimos trabajando la clase pasada de lo que son los sistemas lineales y los ejercicios que quedaron propuestos como entrenamiento para cómo son los ejercicios que se deben presentar el día del parcial. Y luego vamos a trabajar también un poquitico sobre lo que es la convolución, ¿de acuerdo? La convolución de sistemas discretos y luego la convolución en sistemas continuos. ¿Listo? Arranquemos. Bueno, entonces estos son los ejercicios que empezamos a trabajar la clase pasada. Y dicen así, considerando el método de diferencias finitas, y allí aparece una aproximación para una derivada, donde es interesante ver que aquí aparece un f de t menos un t mayúscula, ¿no? Retome la ecuación del aireador y elabore la simulación. Compare sus resultados discretos y analíticos como función de t. Entonces vamos a ver qué significa eso. Para ello vamos a tomar de nuevo la ecuación del aireador. ¿Cuál era la ecuación del aireador? Básicamente nosotros habíamos arrancado de acá. Entonces voy a anotarla en el tablero. dp dt habíamos dicho que era igual a C1 por I menos I2 menos I sobre lo que se llamaba G0, que ahora lo cambié a B0, por P de T. Esta era la ecuación que nosotros teníamos, que se convertía en lo siguiente. dP dt sobre dt más I sobre B0 por P de T es igual a C1 por I. ¿Listo? Profe, disculpa, ¿qué punto es? Acá ejercicios, el que está en la pantalla. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Nosotros queremos trabajar esto. Vamos a poner unos números. ¿Ustedes recuerdan las unidades en lo que estaba todo? Esto es en kilogramos porque era masa. Esta corriente está en kilogramos por minuto. El volumen, no, perdón, ya miramos. Yo aquí tengo. Listo. Entonces, las unidades de I son litros por cada minuto. Las del contaminante son kilogramos por cada litro. Y bueno, P está en kilogramos y B en litros. Entonces vamos a dar unos valores. Vamos a trabajar I es igual a, por ejemplo, 100 litros por cada minuto. Y C1 lo vamos a colocar como 1 kilogramo por cada litro, ¿de acuerdo? Entonces, y el volumen del aireador, que es el volumen inicial que se mantiene, si ustedes recuerdan bien, lo vamos a colocar como 100 litros para todo, para que nos quede bien redondeado. ¿Listo? 100 litros. De hecho, podríamos poner 1000 litros. 1000 litros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? La ecuación nos queda dp de t más
I son 100 litros por cada minuto sobre B0 dividido entre 1000 litros es igual a C1, que lo tomamos como 1 kilogramo por cada litro, por I, 100 litros por cada minuto. Profe, qué pena. Ese ¿Sí? PT que está al lado de I no lo descartamos. ¿Cuál, El cuál I? Disculpa. PDT, que está al lado de I sobre Ah, B sub no, 0. naturalmente que no. Aquí te refieres, sí, claro. PDT, te refieres, ¿sí? Sí, señor. No, claro que tiene que ir. Bueno, entonces vamos a mirar cómo nos queda la ecuación haciendo todo esto. Tenemos entonces que dP de T sobre dt más. Entonces, litros con litros se me cancelan y a mí aquí me queda 1 sobre 10 por cada minuto P de T, ¿de acuerdo? Me queda 1 minuto en el denominador. Y eso está bien porque esto es por unidad de tiempo y aquí está, esto es kilogramos por unidad de tiempo, esto es kilogramos por unidad de tiempo, está correcto. Entonces eso quiere decir que nuestra unidad de tiempo es el minuto. Es igual ¿a quién? Entonces litros con litros se me va y me queda 100 kilogramos por cada minuto. Listo. Todo está muy bien. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo nuestro trabajo de discretizar la ecuación, es utilizar el método de diferencias finitas. Entonces, con el método de diferencias finitas lo que hacemos es cambiar lo que significa PDT, de PDT. Entonces, ¿qué me queda? P de T menos P de T menos T sobre un T más. Voy a deshacerme de las unidades. Ya sabemos que todo está en kilogramos por minuto. 1/10 de P de T es igual a 100 y ya está. Esa va a ser la ecuación que nosotros queremos solucionar. Sin embargo, nosotros ya vimos cómo se discretiza una ecuación. ¿Recuerdan ustedes? Nosotros discretizábamos una ecuación, una función, cambiando el P de T por un P sub K. Entonces, ¿qué tengo? 1 sobre T que multiplica a P sub K menos, este de aquí sería P sub K menos 1, ¿cierto? Es el anterior. Más 1 sobre 10 de PT, que lo vamos a poner P sub K, es igual a 100. ¿Listo? Y esta es la ecuación en diferencias. O sea, ya entonces pasamos de tener la ecuación diferencial a la ecuación en diferencias. Muy bien. Entonces, voy a factorizar para que me quede un poquito mejor todo. Por ejemplo, PK, y vamos a tomar un valor de este T. ¿Qué es este T? Nótense que nosotros estamos cambiando una derivada, que es un objeto puntual, por casi lo que es la forma de la estructura de lo que está dentro del límite, pero sin tomar el límite, porque esto sería igual a esto en el límite de que T, en el que T tiende a 0. Nosotros no estamos tomando ese límite, pero vamos a tomar un T muy pequeño.
Recuerden que mi unidad de tiempo es el minuto. Eso quiere decir que este tiempo, porque tiene unidad de tiempo, está en minutos. Y yo lo quiero hacer pequeñito. Por ejemplo, la décima parte de un minuto o la centésima parte de un minuto. Vamos a hacerlo con la décima parte de un minuto, ¿de acuerdo? Bueno, aunque vamos a dejarlo indicado inicialmente para luego cambiarlo en el Excel, ¿de acuerdo? Que allí dice que una de las tareas es mirar qué pasa cuando yo cambio este 1 sobre t. Entonces, factoricemos los términos que tenemos. Entonces, ¿cuáles serían los coeficientes que tiene p sub k? Sería 1 sobre t más un décimo por p de k menos 1 sobre t por p de k menos 1 es igual a 100. ¿Listo? Voy a multiplicar todo por t, simplemente. Entonces, aquí entra y me queda 1 más t sobre 10 por p sub k menos p sub k menos 1 es igual a 100t. Y esa va a ser la ecuación con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Esta va a ser la ecuación que vamos a meter al Excel. Entonces, hagámoslo. Profe, ¿Sí? está presentando otra pantalla porque no veo otra. No, tranquilos, no he compartido pantalla. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Ahora sí. Perfecto. Entonces, allí deben ustedes notar una hoja de cálculo. ¿Sí están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta hoja de cálculo. Allí tenemos en el tablero las cosas. Y de hecho, esto que vamos a trabajar el día de hoy es más sencillo de lo que nosotros trabajamos la vez pasada. Primero que todo tenemos un K. Tenemos unos P sub K. ¿Cierto? Voy a ponerlo así como con un underscroll para que esto quiere decir P sub K. Tenemos un U sub K que es la entrada, que en este caso es simplemente una constante que vale 100t. Esta es la entrada y P sub K es la salida. Voy a cambiarles de posición, porque U sub K es la entrada y P sub K es la salida. Recuerden que P sub K es la cantidad de contaminante que había en el aereador. Entonces, inicialmente va a ser 0. ¿De acuerdo? U sub K va a valer siempre lo mismo. Y lo único que necesitamos es aquí un valor que es el valor de T. Recordemos que T es como la unidad del paso en la que estamos integrando, el paso de integración. Entre más pequeño sea t, más nos acercamos al límite en el que la definición de las diferencias finitas se comporta como una ecuación diferencial. Empecemos con 0.1. Entonces, U sub k
siempre va a valer, según lo que tenemos, 100 veces por el valor que hay allí. Pesos F, pesos 1. ¿De acuerdo? Entonces vale 10. Y K pues empieza en 0 y es igual al anterior más 1. Y vamos a avanzar. Voy a colocar acá a la izquierda de K lo que sería el tiempo para que podamos comparar con la versión continua que nosotros desarrollamos la clase pasada. El tiempo. Ustedes recordarán que el tiempo es igual a el paso de integración, que es pesos G, pesos 1 por K, o sea, B1, B2. Aquí creo que entonces cometí un error por acá. Así, G1, está muy bien. Y esto entonces también lo arrastramos. Pa. Entonces ahí aparecen, este es el tiempo. Cuando vaya a comparar con la parte continua, esta es mis pasos discretos. Esta es mi entrada. Mi entrada es simplemente lo mismo. Eso no tiene ningún cambio particular. Ella es una constante. Siempre es igual. Y P sub K, aquí es donde vamos a armar la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? La voy a hacer para K igual a 1, porque en el instante de tiempo inicial recordarán que habíamos dicho que no había ningún contaminante en el aireador. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Está allí en el tablero. Entonces, esto es igual a 1 más T. T es pesos G pesos 1 dividido entre 10, todo multiplicado por... aquí tenemos que hacer algo antes de continuar. Discúlpenme ustedes. Nos hace falta algo. ¿Puedo borrar el lado izquierdo del tablero? Sí, profe. Sí. Entonces vamos a tomar esa ecuación y vamos a despejar de acá P sub K como función del resto de cosas. Que esa sí es la ecuación que nosotros metemos al computador. Entonces, de esta ecuación de acá, tengo que P sub K es igual a ¿quién? A 100 T, que es la entrada, menos, en este caso más, P sub K menos 1. Y voy aquí a hacerles notar una cosa importante, que esto es UK, esa es la entrada, que en este caso es una función constante. Entonces esto lo pasé al otro a sumar, al otro lado a sumar, y ahora tengo que dividir todo por 1 más T sobre 10. Y esta es la fórmula que tengo que colocar allí en la celda de P sub K como función de U sub K y P sub K menos 1, que recuerden, cuando es la misma variable, quiere decir que están en la misma columna, pero esta es del renglón anterior. Y cuando son variables diferentes, son columnas diferentes, pero del mismo renglón. ¿Listo? Entonces, ahora sí. P sub K es igual a, abro paréntesis, U sub K, o sea, este valor de acá, C3, más P sub K menos 1, es decir, D2, cierro paréntesis, dividido entre 1 más el valor de T, que es pesos G pesos 1, entre 10. Listo. Eso me da. Y lo arrastro. ¿No? Bueno. Aquí todavía no vemos nada, entonces voy a arrastrar esto por ahí hasta 100. Hasta cuando K sea 100. Profe, ¿tú vas a mandar ese Excel también? Disculpa, no te escuché. Que si también nos vas a proporcionar ese Excel. Sí, claro. Ahorita
conversamos al respecto de eso, porque creo que yo había hecho un ejercicio y no lo subí, ¿cierto? Que Sí, señor, usualmente, se olvida. Y creo usualmente que el yo lo video que hago es tampoco. tener una carpeta de Drive y ahí subo los ejercicios. Entonces eso no lo hemos hecho aún. Esta sigue, sí es tal cual. Entonces para todos estos valores vale 10. Es una cosa constante. Y aquí listo. Ok. Muy bien. Listo. Entonces vamos a pintar ahora. Todo esto. ¿Listo? Yo no soy muy hábil con eso, así que por favor tendrán que tenerme un poquito de paciencia. Listo, aquí está. Bueno. Vale, aquí algo no me está funcionando. Permítanme un segundo. Ustedes recordarán que teníamos una función que saturaba en un cierto valor, ¿cierto? Y que lo que se quería era encontrar una cierta solución en el tiempo. Lo importante acá es que nosotros estamos tomando unos ciertos valores de concentraciones y de diferentes cosas. En el caso del computador no podemos hacerlo analítico, pero pues estamos tomando valores y lo estamos haciendo numérico. Y pues nos da bastante bien. ¿Listo? Entonces, aquí está la curva que reproduce exactamente lo que vimos la clase pasada, si ustedes lo recuerdan bien. Entonces pueden comparar con lo que hicimos la clase pasada. ¿Listo? ¿Qué está sucediendo? Entonces aquí vienen varias preguntas. Voy a cambiar esto y voy a poner que solo sea la línea. ¿Lo cambió o no? Eso está bien. Ahora sí ya. Se debe demorar por lo que son muchos datos. Si yo, por ejemplo, esto va en tiempo hasta más o menos 100 minutos. Recuerden que el tiempo está en minutos. Voy a ir un poquito hacia el doble. Yo puedo poner acá 0.5. ¿Sí ven? Entonces, la integración llega hasta más lejos. O si lo hago hasta 0.1, pues el tiempo es 0.05, por ejemplo. Tiempo llegará solamente hasta 50. Aquí se alcanza a ver muy bien el comportamiento que nosotros obtuvimos la vez pasada. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos tomado una ecuación diferencial, solucionamos esa ecuación diferencial analíticamente. Y ahora, ¿qué hicimos? Nosotros aplicamos el método de diferencias finitas
con el cual nosotros pasamos de una ecuación diferencial a una ecuación en diferencias, que está escrita acá, ¿sí? Nosotros hicimos un cierto despeje para saber el nombre, la salida en el instante de tiempo K como función de la entrada y la salida del instante de tiempo anterior K-1. Por ahí aparecen unos parámetros. Y con eso acá pues simulamos el mismo sistema y obtuvimos una respuesta bastante buena. Si nosotros tomáramos unidades de tiempo más grandes, ¿cierto? Entonces, si nosotros tomamos unidades aquí, este 0.1 o 0, o quizás, por ejemplo, 0.5, nosotros integramos más en el tiempo, llegamos hasta más lejos en el tiempo, necesitaríamos menos datos, pero el precio que hay que pagar es que la aproximación de la derivada no es tan buena, ¿de acuerdo? Vale. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? Bueno, Profe, sí. en este caso el UDK que utilizamos nosotros sería el valor que está tomando en el tiempo Sí, pero date cuenta que a en el cada tiempo es una caracterización que constante. tenemos. ¿O Sí, en cómo el es? tiempo es una constante, ¿no? Tú lo ves allí. Tú ves acá que en el tiempo U de K, que es la entrada, es una constante. Pero, o sea, interpretando ese constante sería que cada 5 minutos se tomaría la No, no, muestra, no, 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 o cada no. 5 Ojo, minutos no, aumentaría. no, 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 no. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Estos no son 5 minutos. Los que son en tiempo son este y este. La entrada aquí es la entrada de contaminantes. Si recuerdas bien, la ecuación diferencial tiene al otro lado la cantidad de contaminante que entra. Es C1 por I1, ¿recuerdas? UK es como la entrada de contaminante por unidad de tiempo. Y siempre está entrando una misma cantidad de contaminante. Ah, ya, profe, estaba confundiendo esa parte. Entonces se supondría que en cada uno de estos tiempos entraría 5 contaminantes. Exacto, está entrando siempre de a 5, cada instante de tiempo están. Litros por minuto es. Esto era litros por minuto. Si nosotros colocamos, de hecho, que era un kilogramo por cada Kilogramo litro, por era la litro. concentración, pero le entran 100 litros por minuto. O sea que en Ah, últimas, ya. la concentración o el flujo que está entrando es de 100 kilogramos por minuto. Esta es la entrada. ¿De acuerdo? Solo que pues nosotros hicimos aquí unas divisiones y pues acá me queda que la entrada es como 100T, por esta forma de escribirlo acá. Pero realmente esta es la ecuación y esta sería la entrada, 100. ¿Listo? Ahora bien, nosotros dijimos que esto que está aquí es la cantidad de contaminante. ¿Lo recuerdan? Pero nosotros estábamos evaluando por concentración. Esa parte del ejercicio lo hicimos al final de la clase pasada. Y para calcular la concentración hay que dividir entre el volumen. ¿Alguien recuerda qué volumen pusimos para este ejercicio? El BO era 100 litros, profe. ¿Mil litros? 1000 litros, sí. 1000 litros, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer para obtener no la cantidad, sino la concentración en determinado instante de tiempo, es dividir esta cantidad por 1000, ¿de acuerdo? Entonces dejemos aquí PK, P sub K. Vamos a hacer otra aquí que va a ser la concentración como función del tiempo y va a ser esta, pero dividido entre 1000. Vamos a calcular esa concentración, porque recuerden que lo que nosotros habíamos, o la tarea era encontrar cuánto tiempo funcionaba el aereador.
cuánto tiempo funcionaba el aereador, pero nosotros teníamos una condición, yo no sé si la recuerdan, que solo podía funcionar mientras la salida del aereador fuera la 10ª parte de lo que estaba entrando. Y nosotros pues ya sabemos que esto crece exponencialmente. ¿De acuerdo? Entonces voy a cambiar acá y en vez de dibujar P, voy a dibujar la concentración. Entonces la concentración es A contra E. Listo. Y nosotros teníamos la tarea de encontrar el tiempo para el cual se usaba la 10ª parte de la entrada. Entonces, él siempre va a tender, esto va a tender exponencialmente a que la salida sea igual a la entrada. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Pero entonces yo quiero ver, y vamos a hacer por acá, quiero ver el punto en el que encontramos el límite. C límite sería la 10ª parte de la concentración de entrada, que si ustedes miran la pusimos como 1. Entonces esto quiere decir que sería 0.1. Entonces vamos a ver dónde es 0.1. Nosotros aquí lo podemos hacer de dos maneras. O bien gráficamente, o bien comparando los valores. Ya hacemos ambas posibilidades. Entonces aquí tenemos la curva que nos dio, muy bonita, nos dio exactamente como debería darnos. Y vamos a colocar una serie adicional. Vamos a adicionar y esa se llama perdón. Y ¿listo? Selim. Y es de... Vamos, miremos acá un momento. Data labels está bien. Selim. Los valores de X y los valores de Y son como estos, pero serían en F. 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 Listo. Ok. Entonces, aquí nosotros vemos, no podemos calcular, estamos integrando demasiado tiempo. Podemos hacer un paso más pequeñito, 0.01. Ahí empezamos a ver mejor. Aún es demasiado grande, ¿cierto? Vamos a hacer 0.005. Aquí está. Más o menos por acá. Un valor. Vamos a buscarlo acá. Cuando esta columna valga más o menos 0.1, es el tiempo en el cual puede funcionar el aereador. Aquí. Aquí ya pasa de 1. Es hasta antes de este tiempo. O sea, más o menos hasta 1.05 minutos está funcionando el aereador. Entonces nosotros solucionamos la ecuación diferencial. Allá pues tuvimos una expresión analítica, pero en un caso práctico pues todos esos valores serían conocidos. Ustedes pueden reemplazar en lo que encontramos la clase pasada con los valores que pusimos en la clase de hoy y comparar los valores que se obtuvieron con esa ecuación y haciendo la simulación o haciendo la integración de las ecuaciones mediante esta aproximación en Excel. ¿Listo? Con el método de diferencias finitas. Bueno, les voy a grabar y vamos a continuar con el siguiente ejercicio.
Bueno. Diseñe un diferenciador y pruébelo para una función arbitraria. Entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa diseñar un diferenciador y probarlo para una función arbitraria? Bueno, entonces veamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a borrar el tablero y vamos a trabajar allí. Entonces, un diferenciador, ¿eso en qué consiste? Pues es algo que yo le meto una función, la entrada es una función y la salida es su derivada, ¿de acuerdo? Entonces, veamos. Aquí tengo una entrada, U de t, la meto en mi aparato, que es un diferenciador, y la salida debe ser y de t, igual a u a la derivada precisamente de u de t dt. Eso es lo que es. Yo necesito este aparato. Bueno, pues lo que vamos a hacer es partir de acá. Vamos a partir de esta ecuación diferencial. Es decir, que y de t es igual a du de t dt. Y vamos a aplicar ahora el método de diferencias finitas. ¿En qué consiste? En decir que esto se aproxima a ¿qué? A u de t menos u de t menos t mayúscula sobre t mayúscula. Y ahora vamos a convertir todo esto en una ecuación en diferencias. Ya nosotros sabemos que y de t es y sub k y esto es igual a 1 sobre t que multiplica a u de t, que es u de k, menos u de t menos t. U de k menos 1, así como vimos cuando se discretiza una función. Y esta sería una ecuación en diferencias que me va a ayudar a calcular la derivada de una función que yo discretizo, que es u. ¿De acuerdo? Vamos a probarla. Para ello vamos a volver a ir a un Excel. Que se me hizo el Excel. Entonces, vamos a hacer una nueva hoja. Listo. Entonces, en la primera hoja tenemos aereador. Y en la segunda hoja vamos a tener diferenciador. Nuevamente por aquí vamos a definir qué es T y vamos a poner 0.1. Aquí estamos en unidades arbitrarias. Entonces aquí vamos a tener T, vamos a tener K, vamos a tener U sub K, vamos a tener Y sub K. ¿Listo? Muy bien. Entonces, K ya sabemos que es 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? O sea, igual al anterior más 1. Y arrastramos esto por allá hasta bien lejos otra vez. Vamos hasta 1000 nos funcionó bastante bien, ¿no? Ya me pasé. Listo, hasta 1000. T va a ser igual a K por
lo que vale el paso de integración, o sea, pesos G, pesos 1. ¿Listo? Y este también lo vamos a llevar hasta 1000. Me pasé. Listo. Ese es el tiempo. Voy a poner uno más pequeño. Listo. UK es entonces la entrada. Esa es la función que queremos derivar, ¿de acuerdo? Y esa es una función que puede, por ejemplo, depender del tiempo. Como ya tenemos el tiempo discretizado, nos va a ser muy fácil. Yo les propongo que hagamos la derivada inicialmente de la función seno. Entonces, esto sería igual a seno de simplemente t. Seno de t. Ahí está. Esa es la función de entrada. La función de entrada siempre está dada, por eso la podemos llenar aquí. Eso se da. Ahí está. Y nos queda únicamente la salida. Para la salida nosotros tenemos unos valores, una ecuación en el tablero. ¿Y qué dice esa ecuación? Yo dependo del renglón anterior en U sub k, entonces tengo que empezar aquí en Y en 1. Y va a ser igual a ¿qué? A, abro paréntesis, UK, este valor, menos UK menos 1, este valor, dividido entre T, o sea, pesos G, pesos 1. Listo, ahí me dio un número. Y copio ese número hasta donde nosotros tenemos. Hasta 1000 llegamos nosotros. 1000 acá. Muy bien. Vale. Pero pues bueno, ahí no se ve nada, así que lo que vamos a hacer es hacer la figura de esto. ¿Listo? Vamos a hacer la figura. Chart. Listo. Bueno, vamos a colocar scatter. Vamos a colocar líneas. ¿Listo? Estas son líneas. Continuemos. Las están filas y la primera columna son las etiquetas, lo que va en el eje X. Muy bien. Seguimos. K no lo queremos pintar. Es simplemente una herramienta para nosotros hacer nuestros cálculos. Entonces vamos a removerla. Y queremos ver UK, que es la entrada, y YK, que es la salida. Y ahí ustedes ya pueden ver. A mí me pareció haberle dicho que quería líneas. Chart. ¿Esto qué es? Lines. Ok. Bueno, no importa. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta que nuestra entrada es UK, el seno. Aquí está, empieza en 0, oscila, y tiene un periodo de 2pi, como pueden ver. 2pi. ¿Y cuál fue la derivada que nos dio? Empieza en 1 y tiene también un periodo de 2pi. Ustedes se pueden dar cuenta que efectivamente la derivada nos dio el coseno de la función. ¿Tienen alguna otra idea de qué función podríamos meter? Podríamos meter cualquier función que querramos. Eso debe calcularnos la derivada. Eso es un derivador. Nos va a calcular la derivada de lo que le pongamos. ¿No les parece interesante? Entre más pequeño sea este paso temporal, mejor es la aproximación, ¿de acuerdo? Siempre es mejor, aunque aquí está bastante bueno. Pongamos otra función. ¿Qué función se les ocurre? Dime. Una parábola podría ser. Podemos poner una parábola. Pongamos, por ejemplo, x al cuadrado sobre 10. Entonces, esto es igual a x por x
Perdón, X por X no. El tiempo. Esto es igual a A2 por A2 sobre 10. Es control C. Listo. Vamos a ver qué nos dio. Ahí está. Entonces, en rojo tenemos nuestra parábola y en amarillo está lo que se calcula que es la derivada. Esa se llama la derivada numérica. Este tipo de gráfico no me parece bonito. Yo quiero líneas. Él me está pintando como puntos todavía. En este caso podemos calcular analíticamente cuál sería el valor de esta derivada. Muy fácil. La del coseno ya vimos que nos dio. Esa dio bastante bien. Uy, no, esos puntos son muy gordos. Ah, aquí está line. Da igual de fea. Yo no sé por qué da tan fea. Debe ser porque tengo muchísimos, tantísimos puntos, ¿cierto? Sí, profe, debe ser. Muchos datos. Son demasiados datos. Queda tan fea, pero bueno. Ok. Me pasé, me excedí. Usualmente me pasa. Pero ustedes ven la idea. Bueno, ¿cuál es la derivada entonces de x cuadrado sobre 10? Entonces, la derivada, si nosotros tenemos que u de t es igual a t al cuadrado sobre 10, entonces du de t, u depende del tiempo, es 2t sobre 10. Esto es igual a t sobre 5. Y yo puedo, esto es una línea recta, la puedo caracterizar por 2 puntos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale en 0? Para 0 voy a obtener 0. Y para 10 voy a obtener 2. Vamos a ver si eso es lo que nos está dando nuestro programa. Entonces, ustedes se dan cuenta que efectivamente para 10 nos está dando 2. Entonces, esa es un verdadero derivador. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces, ustedes pueden allí poner la función que quieran, jugar un poco con ella. Ella siempre les va a encontrar la derivada. Funciones muy locas, todas las funciones que a ustedes se les ocurra pueden ponerlas allí. Él deriva naturalmente lo que sea. Por ejemplo, una cúbica. A2 por A2 por A2 más A2 sobre 10 menos A2 más 5. Lo que sea que es eso. Entonces, pues esa es una cúbica, va a estallar, pero lo importante es que la derivada es una parábola. Aquí se ve que ya la derivada no es una recta como nos está dando ahora, sino una parábola. ¿Listo? Bueno, vamos a grabar esto. Y vamos a continuar. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Vamos a ver nuestras diapositivas. Listo. Ahora dice, diseñe un integrador y pruébelo para una función arbitraria. Pues a mí se me ocurre que nosotros podríamos usar el hecho que un integrador es una antiderivada,
¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer que la salida que nosotros vamos a hacer sea la antiderivada. O sea, vamos a derivar la salida. Vamos a ver cómo nos va. Es algo muy parecido a lo que nos pasó con la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo una entrada que es U de t, la meto aquí a mi caja. Este es un integrador. Y voy a obtener mi salida, que va a ser igual a la integral desde, digamos, 0 hasta mi tiempo t de U de tau, ¿cierto? Eso es lo que es mi integrador. Pero si yo, digamos, retrocedo las cosas y las veo en un inverso, U de t es ¿qué? La derivada de y de t. Y eso yo sí lo sé hacer. Eso es relativamente sencillo. Porque entonces yo, ¿cómo derivo? Entonces yo derivo así. U de t es igual. Ya sabemos cómo hacer la derivada utilizando el método de diferencias finitas. Entonces, y de t menos y de t menos t sobre t. Y listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Convierto todo en k y paso este acá. Despejo y de t. ¿Qué me queda? Paso este t a multiplicar este u de acá. Me queda t por u de k más y de k menos 1 es igual a y sub k. Y ya está. Esta sería la ecuación en diferencias de nuestro integrador. Vamos a ponerlo en la ecuación diferencial. Me volvió a saltar esa internet, yo creo. Bueno. Esta es suya. Bo. Entonces, veamos de nuevo el Excel. Share. Aquí está. Vamos a hacer una nueva página y este lo vamos a llamar integrador. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener el tiempo, K, la entrada, U sub K y la salida, Y sub K. Y por aquí vamos a tener el T, 0.01. Vamos a ir solo hasta 100 porque, o no, vamos a hacerlo bien hasta 1000, ¿de acuerdo? Entonces, el K va a 0, 1, 2, 3, igual al anterior, más 1. Y lo vamos a arrastrar hasta 1000. Eso no es tampoco que sea mucho. Ahí está, hasta 1000. Lo mismo vamos a hacer con T. ¿T quién es? Es pesos G, pesos 1, que es el intervalo de tiempo, por K. Eso es lo que es T. Entonces también la vamos a mandar por hasta 1000. Listo. Eso quiere decir que en T vamos a tener hasta 1000. UK. Vamos a ver UK. Es la función que nosotros queremos integrar. Pongamos esta vez o nuevamente el seno. Igual a seno de T. Listo. Ahí está. Pues control C. Esa va a ser la función que vamos a integrar. ¿Será que sí funciona? Listo, ahí está. Y sub K. Ahora metemos
La salida. Y sub k tengo que arrancar en el otro renglón porque necesito el anterior. No tenemos dato del anterior. ¿Qué es igual y sub k? Y sub k es igual a y sub k menos 1 más t veces, o sea, pesos g pesos 1 por u sub k. Esto. Y lo copiamos hasta por acá. Hasta 1000. Vamos a ver. Algo no está bien. Algo no está nada bien. Bueno, ahora vamos a dibujar las dos. Vamos a dibujar nuestros datos, ¿de acuerdo? Algo no está funcionando. ¿Listo? Profe, ¿no será porque en la ecuación el de y acá, el t no multiplica a todo, al t y al y de Por menos eso, el paso está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Ah, no, está muy bien. Listo. Bueno, ahí está nuestro integrador. Nuestro integrador tiene un pequeño inconveniente. Ustedes se acuerdan que cuando uno integra necesita una constante de integración y esa constante de integración se coloca aquí. Yo sé que, por ejemplo, aquí me hace falta, no, esperen que hace falta un signo. Bueno, aquí entonces voy a poner un -1. Igual -1. Y entonces eso la desplaza toda hacia abajo. ¿Listo? Bueno. Ahí está. La integral del seno es ¿qué? Menos Menos coseno. coseno. Ahí está, perfecto. Lo que pasa es que hay una, esta y sub k es la constante de integración que debo poner. ¿De acuerdo? Entonces la constante de integración la tomó 0 y entonces me desplazó todo hacia arriba. Debe ser -1 en este caso para que ajuste los valores que es. Pero ahí se ve que la derivada de esa función está perfecta. Si alguna función que tuviera derivada integral que pasara por el origen, pues quedaría perfecta una vez. Por ejemplo, supongamos que yo quiero una función lineal. 2x. 2 por A2. ¿No? Listo. Ahí está. Entonces, yo obtengo la integral de esa función. ¿Cuál es la integral de 2x? Es cuadrado. Es x al cuadrado. Y aquí tenemos, si nosotros vemos x al cuadrado, ahí está. Cuando x vale 10, vale 100. Ahí se ve la parábola que va desde 0 a 100, todo perfecto. ¿Listo?
Entonces ahí tenemos nuestro integrador también. Bueno, vamos a grabarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Entonces hemos logrado hacer un derivador, un integrador, hemos logrado simular mediante ecuaciones en diferencias el sistema que hemos trabajado el aireador. Vamos a mirar qué otra locura se le ocurrió a su profesor para preguntarles. Me imagino que ustedes trabajaron un poquito esto, ¿verdad? Bueno. Tome un modelo simple de crecimiento poblacional, construya sus ecuaciones en diferencias y haga la simulación. Bueno. ¿Alguien conoce un modelo simple de crecimiento poblacional? Si ustedes miran, esa es una ecuación relativamente sencilla que nosotros ya podemos trabajar. Permítanme un segundo, por favor, que esto se volvió como a poner. Bueno, entonces vamos a mirar un modelo de crecimiento poblacional. Nosotros siempre escuchamos que hay un índice de natalidad o de mortandad, ¿cierto? Ese índice es porcentual. Me dice, por ejemplo, que es de 1.03. Eso significa que el 3% de la población es nueva. Pero ese porcentaje indica que si son 100 personas, hay 3 personas nuevas. Si son 200 personas, son 6 personas nuevas, ¿cierto? Entonces, como es un porcentaje, es proporcional al número de personas que hay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el número de personas nuevas es proporcional al número de personas que hay actualmente. Y eso es válido también para modelos de epidemiología, por ejemplo. Se pueden ajustar las curvas de coronavirus por esto. Entonces, el cambio en el número de pobladores es proporcional a el número actual de pobladores. Digamos que alfa genera algo como un 10%, bueno, mucho, un 3% de la población. Por ejemplo, porque vamos a necesitar números. Esto nosotros lo podemos resolver, podemos decir que n de t es igual a una constante n0 por e a la lambda p. Derivamos de n de t, entonces sería n0 lambda e a la lambda t. Reemplazamos aquí de n de t, n0 lambda e a la lambda t es igual a alfa por n, es igual a alfa por n, que es n0 e a la lambda por t. Listo. Entonces vamos a empezar a mirar el número inicial de habitantes, porque des en cuenta que cuando t vale 0, esto se hace 1 y me queda n0, ese es el número inicial de habitantes. No puede ser 0, puedo quitarlo a ambos lados. E a la lambda t, la exponencial para los números reales, es una función que siempre es positiva, pero el más importante nunca es 0, por lo tanto también la puedo eliminar. Y me queda que lambda, el coeficiente es alfa. Eso quiere decir que esto es n0 e a la alfa t. Y bueno, ya el alfa lo podemos tomar de cualquier forma. Por ejemplo, tomemos un valor 0.3. Entonces esto, pues escribámoslo más bonito, 3 décimos. Eso quiere decir que esto es n0 e a la 3t sobre 10, que es una función que nosotros ya, digamos, tenemos en la cabeza. Y podemos colocar un número igual, un número inicial de pobladores, digamos que hay 100. Es 100e a la 3t sobre
10. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro modelo poblacional, donde nosotros tenemos una exponencial allí, y esto es sin problema. Pero entonces, vamos a discretizar esta ecuación de acá. ¿Qué pasa cuando yo discretizo? Entonces, dn de t es n de t menos n de t menos t sobre t. Ese es aplicar el método de diferencias finitas. Y esto es igual a alfa, que es 3/10, por n. De t. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros podemos reorganizar esto y esto me lleva a una ecuación en diferencias. Este pasa a restar acá y me queda como coeficiente. Voy a pasar a multiplicar este t y lo traigo para acá. 1 menos 3t sobre 10 que multiplica a nk menos n de k menos 1 es igual a 0. Y esa sería la ecuación en diferencias de nuestro modelo poblacional. Esa es nuestra ecuación en diferencias de nuestro modelo poblacional. Aquí está n de t por 1. Este t pasó acá y luego pasa todo a restar. Son 3t sobre 10 y menos nk menos 1. ¿Ok? Entonces aquí está la ecuación en diferencias de nuestro modelo poblacional y vamos a compararlo con esta solución. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿dónde está nuestro Excel? Aquí. Listo. Entonces vamos a hacer una página nueva y a esta página la vamos a llamar modelo poblacional. ¿Qué tenemos en nuestro modelo poblacional? Tenemos el tiempo, tenemos la variable k. Aquí no hay una entrada, ¿cierto? Pero tenemos una salida que es n sub k, que lo vamos a comparar con n de t. Además, tenemos por aquí que t, que lo vamos a poner 0.001, por ejemplo, eso no importa. Por ahora ya sabemos que lo podemos cambiar luego. Entonces, k, ¿qué es? K es 0. Y bueno, esta vez no voy a exagerar tanto para que a ver si quedan las gráficas más bonitas. Ah, la embarré. Esto es igual al anterior más 1. K es discreto. Y K va hasta 101. Listo, hasta 100. Ahí está. Si K va hasta 100, ya nosotros sabemos que T es pesos G pesos 1 por K. Y entonces, bueno, vamos a llevarlo también hasta 100. Control C, Control Chu. Control V, ahí está. N de K. Bueno, en el tiempo inicial tenemos una población inicial que dijimos que era 100. Ese está exento de ecuación porque allí está la población inicial, es la cantidad de gente que hay en el instante inicial. Y dijimos que era 100. Y ahora aquí viene la ecuación. Esto es igual a n de k menos 1 sobre, o sea, esto dividido entre paréntesis 1 menos, abro paréntesis otra vez, 3 por pesos G pesos 1 sobre 10. Ay, caramba.
Me embarré. Entonces, este de acá dividido entre, abro paréntesis, 1 menos pesos G pesos 1 sobre 10. Y copiamos esto hasta por acá. Esta vez no estamos yendo hasta donde debemos. Listo. Y este es n de t. A n de t vamos a meterle no la fórmula discreta, sino la solución de la ecuación diferencial. Esto es 100 por la exponencial de 3 por t, que es esto, dividido entre 10. Control C. Vale. Vamos a ver porque aquí parecen unas discrepancias. Yo creo que estoy cometiendo un error. Ah, sí, me faltó acá un 3. 3 por. ¿Listo? Listo. Ahora. Muy bien. Vamos a dibujar entonces nuestros resultados. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces tenemos allí eso. Vamos a decirle que queremos pintar con líneas, unas líneas bonitas. Ok. Luego vamos a decirle que la primera columna es el nombre. Muy bien. Vamos a decirle que no queremos pintar acá. Que queremos NK y NDT. Y ya está. Listo, muchachos, ahí tenemos. No se distinguen la una de la otra. Cuando yo agrando el paso, 0.1, lo hago muy burdo, empiezan bastante bien y luego se empiezan a distinguir, ¿cierto? Ese es el problema de la discretización. Recuerden que cuando yo discretizo, utilizo el método de diferencias finitas, este t que aparece acá debe ser pequeño para que esto se parezca a la derivada. Para que esto se parezca a la derivada. Si esto es grande, pues el límite falla. En el caso en que nosotros estamos trabajando, que es un caso en el que es algo que explota exponencialmente, un error en la decisión de este t y tenemos un error que también crece exponencialmente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo mejor es tener este t lo suficientemente pequeño para que las soluciones coincidan lo suficiente. ¿Vale? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Profe, en donde uno formula la ecuación diferenciada, ¿por qué es igual a, no entendí el paso de que es igual a 3 sobre 10, sobre 10 n a la t? ¿Estás muteado, profe? Esta parte de acá, yo le aplico el método de diferencias finitas. Esta es mi ecuación diferencial, ¿sí? A esta parte de acá le aplico el método de diferencias finitas, que me da esto. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora, alfa dijimos que era 3 décimos. Aquí está alfa. Y n. N. Ahora, Ya, ahora sí, profe. ahora, este n de t es realmente n de k. Menos n de k menos 1 sobre t es igual a 3 décimos de n de k. Entonces, yo lo que hago es pasar este t a multiplicar acá y lo paso al otro lado. Entonces me queda n de k menos 3t sobre 10 por n de k.
los factorizo, entonces me queda este término de acá, ¿sí lo ves? Menos, y esto se me convierte en n de k menos 1. Por lo tanto, esto es la ecuación en diferencias haciendo, digamos, yo me comí algunos pasitos de acá, pero ustedes los pueden reproducir fácilmente. ¿Listo? Pero recuerda que la ecuación original de la que estamos trabajando es esta. Esta es la ecuación original. Esto que está aquí, esto de acá, es la solución a la ecuación diferencial. Es la solución analítica de la ecuación diferencial. Nosotros estamos ahora de acá discretizando a través del método de diferencias finitas y llegamos acá. ¿Listo? Eso es lo que hicimos. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, profe. Muchas Vale, gracias. con gusto. Bueno, vamos a continuar a ver qué tenemos nosotros. Profe, qué pena. Ese valor de alfa fue un valor que Es un valor establecieron. que tomé arbitrario, si no tiene Ah, bueno. nada. Bueno, tenemos la convolución. Primero vamos a definir un elemento muy útil que es la respuesta impulso. Entonces, la respuesta impulso está definida como la respuesta de un sistema a la secuencia impulso. Entonces, delta K, que está definida como un delta de Kronecker, se llama. Es una función muy especial. Es una función que nos da 1 para K igual 0 y 0 para el resto de K. Entonces, si nosotros metemos esa función como función de entrada, lo que nos da el sistema es la respuesta impulso. Si el sistema es lineal e invariante temporal, se tiene que, si yo desplazo el delta, entonces la respuesta se desplaza. Y si multiplico por una constante el delta, la función de respuesta se multiplica por un delta. ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo entonces. Vamos de nuevo al Excel que nosotros hemos trabajado. Ya nosotros tenemos allí montados varios sistemas. Por ejemplo, el diferenciador. Nosotros tenemos aquí en el diferenciador el K, el U sub K y el Y sub K, donde el U sub K es la respuesta, es la entrada y Y sub K es la salida. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer de esto 0. Listo. Este es un diferenciador. Si la función es 0, me da naturalmente 0. Pero voy a poner la función impulso. ¿Cómo es la función impulso? La función impulso es un 1 acá y 0 en el resto. ¿Qué me dio? Bueno, me dio un menos 100. ¿Listo? Un menos 100. Bueno, ¿qué pasa si yo desplazo ese 1 que nosotros teníamos allí y lo pongo acá? 1. Vuelve y me da ese menos 100. Ese 100 menos 100. 100 menos 100. Voy a ponerlo en otro lado. Voy a ponerlo por acá. 1. ¡Pum! Vuelve y me da 100 menos 100. ¿Lo ven? 100 menos 100. Voy a ponerlo en otro lado. Dense cuenta que esa respuesta da exactamente en donde yo ponga el 1. Si yo pongo el 1 acá, 100 menos 100. De nuevo, esta que está en la U sub K, en esta columna, es la función impulso. Mientras lo que está en esta columna, este 100 menos 100, es la respuesta impulso. ¿Qué decía? Que si yo lo pongo en cualquier instante de tiempo, el impulso
la respuesta impulso se va a desplazar con él. Así de sencillo. Si yo impulso, la respuesta impulso se va a desplazar también. Ahora bien, la pregunta es, ¿recuerdan qué pasaba si yo multiplico por una constante? La salida también se multiplica por una constante. Es decir, si yo pongo acá 5, debería esperar un 500 menos 500. Ahí está. Si yo multiplico por 10, entonces 1000 menos 1000. Si multiplico por 0.1, 10 menos 10. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos esa propiedad, que la función impulso, que ojo, es simplemente esta cosa llena de ceros, un 1 y otra vez ceros, es un, pum, es un pellizco, genera una respuesta que es la respuesta impulso. Si nosotros tenemos un sistema lineal e invariante temporal, si yo muevo el impulso, la respuesta se desplaza en el tiempo de la misma forma. Y si multiplico el impulso por una constante, entonces la respuesta impulso también se va a multiplicar por una constante. ¿Listo? Vamos, este es el diferenciador. Volvamos a poner una función bonita acá para que cuando ustedes lo miren tenga algo bonito. Entonces esto es igual a seno de este. Control C, Control Chi, Control V. Yes. Listo. Ahí está el seno y el coseno. Lo mismo va a pasar con el integrador y con el modelo poblacional. Si yo le doy el pellizco, voy a tener una respuesta. Y si muevo el pellizco, la respuesta se va a mover también acordemente. ¿De acuerdo? Entonces, esas son la función impulso y la respuesta impulso. La respuesta impulso es lo que responde el sistema, la respuesta del sistema, cuando la entrada es la función impulso. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Eso qué quiere decir? Que debido a las propiedades de la función impulso, yo puedo escribir toda sucesión de entrada, tengo que cambiar, aquí todo dice secuencia, tengo que cambiarlo por sucesión, como una combinación lineal de esas funciones impulso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a verlo entonces. Vamos a hacernos una idea de esto a través de lo que son los vectores. Supongamos que nosotros tenemos un vector cualquiera. Un vector V de 3 componentes. Vx, Vy y Vz. Ahí está mi vector, ¿cierto? Ahora, mi vector, yo lo puedo escribir como Vx por I más Vy por J más Vz por K, donde I, J y K son los vectores unitarios. Hay otras formas de escribir esos mismos vectores unitarios. Yo puedo escribir Vx como E sub X más Vy como E sub Y más Vz como veces E sub Z, por ejemplo. Esa es otra notación. Este es un vector unitario que va en la dirección X, vector unitario que va en la dirección Y, vector unitario que va en la dirección Z. Es más, yo puedo llamar las direcciones por números. Y en vez de poner aquí así, yo puedo poner V1, V2, V3, ¿cierto? Esto es válido, la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. Entonces aquí voy a tener la primera componente por el vector unitario en la primera dirección, la segunda componente por el vector unitario en la segunda dirección y la tercera componente por el vector unitario en la tercera dirección. Ahora bien, ¿cómo eran estos vectores particulares? Estos vectores E1, que es lo que generalmente llamamos I,
pues ustedes recordarán que es 1, 0, 0. E2, que es también lo que se llamaba J, este es I, este es J, es 0, 1, 0. Y este es K, pues va a ser E3. Y yo lo puedo escribir como 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces yo puedo escribir un vector como combinación lineal de esto. Y esto yo lo puedo escribir compactamente de la siguiente manera. El vector B es igual a la combinación lineal con I igual desde 1 hasta 3, B sub I por E sub I, donde E sub I yo lo puedo definir como la componente, E sub I lo puedo decir como, esto tiene varias componentes, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que E sub I, como lo tengo acá, permítanme un segundo. Yo puedo decir que E sub I es en últimas un vector nulo, ¿cierto? Un vector que es nulo, con excepción de la componente I. ¿Cierto? Entonces tengo mi vector, es IJK, a IJK existen otros nombres, en la literatura a veces los llaman E, entonces sería B1E1 más B2E2 más B3E3, donde estos E1, E2, E3 son estos vectores, que si es 1, entonces en la primera componente es 1, si es 2, en la segunda componente es 2 y el resto 0, si es 3, en la tercera componente es 1 y el resto es 0. Entonces, E1, B1, E1, B2, E2, B3, E3 lo puedo escribir como una suma desde I igual 1 hasta 3 de B1 por E, de BI por EI, ¿cierto? Donde EI se define como un vector nulo con excepción de la componente iésima, que es 1. ¿Listo? Bueno, ahora empecemos a suponer que nosotros tenemos un vector o un espacio vectorial de más dimensiones, digamos 5 dimensiones. Ya no en este caso, pues yo tendría que hacer más, escribir más, pero en este caso compacto, yo lo único que tengo que cambiar es que en vez de 3, voy hasta 5 dimensiones. Ah, bueno, entonces estoy especificando que hay un vector de 5 dimensiones con 5 componentes que se puede escribir como combinación lineal de los elementos de una base, y esa base son vectores que están llenos de ceros, excepto en la componente iésima que tienen un 1. Ahora, yo puedo seguir ampliando esto, y ¿qué pasa? Cuando esto hago, yo lo puedo hacer con n dimensiones. N. Entonces ahora mi vector, que le voy a poner acá mi vector enésimo, ¿sí? Mi vector enésimo de la dimensión enésima va a ser la suma de n productos, donde cada producto es un coeficiente por un vector de la base, donde ese vector de la base es un vector que es lleno de ceros, excepto en la componente iésima. Bueno, ¿qué resulta? Si nosotros hacemos el límite así, cuando n tiende a infinito, resulta que mi vector se convierte en una sucesión.
Recordemos que una sucesión es una colección infinita de números. Entonces yo lo puedo, si fuera finita, pues es básicamente un vector n-dimensional. Pero si es infinita, pues es una sucesión. Entonces yo la puedo escribir como la combinación lineal de, aquí una suma sobre i, que puede ir desde menos infinito a infinito, de 0 a infinito, algún rango, de vi por, ya no le voy a poner este carácter vectorial porque se me convierten en el límite de n igual a infinito en sucesiones, EI. ¿Y qué va a ser EI? EI va a ser una sucesión nula, con excepción de una de sus componentes, que es la componente iésima. Bueno, ahora, entonces, ¿qué es lo único que falta? Decir que EI lo puedo escribir como delta K es 0 en todo lado, excepto cuando K vale 0. Entonces lo voy a escribir como delta de K menos I. ¿Por qué? Porque esto es 0 en todo lado, excepto cuando el subíndice vale 0. Y el subíndice vale 0 cuando K es igual a I. Entonces, cuando K es igual a I, en la posición iésima se va a poner el 1, que es cuando este subíndice vale 0. Y con todo esto, llegamos exactamente a lo que tenemos en la diapositiva. Nosotros tenemos entonces que, aquí está, ustedes lo pueden ver. Toda sucesión se puede escribir como las sumas de unos coeficientes por versiones desplazadas de la función delta. ¿Qué es lo importante de la función delta? Que se hace 1 cuando el denominador, cuando el subíndice se hace 0. Entonces, por ejemplo, esta de acá. Delta de K más 2. Delta de K más 2. ¿Dónde tiene el 0? Pues cuando K más 2 se haga 0. Eso quiere decir que cuando K sea menos 2. Por eso acompaña a U menos 2. Delta sub K más 1. El único 1 que tiene es cuando el subíndice se hace 0. ¿Y cuando se hace ese subíndice 0? Cuando K vale menos 1. Por eso acompaña a U de menos 1. Y así sucesivamente. Esto es tal cual un vector. Solo que como es infinito, lo vamos a escribir en términos de sucesiones. Y quiere decir que toda entrada se puede escribir como esa combinación lineal de unos coeficientes por las versiones desplazadas de la función del delta de Kronecker o de la función impulso. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros tenemos un sistema que es lineal, ¿qué pasa? Si yo escribo la entrada como una combinación lineal dada, la salida va a ser exactamente la misma combinación lineal de las respuestas de cada una de las entradas. ¿Y qué tenemos? Si la entrada es la función impulso, la salida va a ser la función respuesta impulso. Si yo desplazo la entrada, que es la función impulso, la salida, que es la respuesta impulso, también se me va a desplazar. Y la combinación lineal, ¿qué significa que sea la misma? Que tenemos los mismos números de sumandos, cada uno con los mismos coeficientes. Entonces, aquí es donde es importante el hecho de que el sistema sea lineal, para que la combinación lineal que se ponga de entrada se obtenga como salida la misma combinación lineal de las salidas de cada una de esas entradas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde
se mezclan ya las sucesiones con los sistemas lineales, ¿de acuerdo? Bueno. Entonces, la salida es la combinación lineal con los coeficientes dados por U sub j de las funciones impulso, las respuestas impulso desplazadas. Esta suma que está aquí, que también se puede escribir como está aquí abajo, simplemente aquí me refiero a la sucesión completa, mientras que aquí abajo me refiero a cada uno de los elementos de la sucesión, se llama la suma de convolución. Esa es una suma de convolución, definida por la expresión que está en el recuadro de la parte superior derecha. La convolución es con este asterisco, yo lo puedo escribir o bien, digamos, en las componentes, o bien lo puedo escribir con las sucesiones completas, o si tengo en términos vectoriales. Pero lo importante es ese simbolito estrella. Esta es la definición de la convolución. Y esa la vamos a trabajar en lo que queda de clase, ¿de acuerdo? Entonces veamos. Vamos a escribirla en el tablero. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que está, de lo que hemos hablado de la convolución o de lo que está en el tablero? Bueno, entonces continuemos. Unos ejercicios, estos serían los ejercicios para que ustedes resuelvan. Entonces, el primero es demostrar que la convolución es conmutativa, demostrar que la convolución con un delta de Kronecker o con una función impulso vuelve y me da lo que esté convolucionando. Y el tercer ejercicio es calcular la respuesta de un sistema que tiene como respuesta impulso el 1, 2, 3. Pero que se le da como entrada una sucesión definida por unos cuando K es par y 3 cuando K es impar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es lo que vamos a hacer el resto de la clase. Por favor, traten de trabajar al menos unos minutitos en qué es lo que significa cada una de esas cosas que están allí. Bueno, vamos a mirar el primer caso. Demuestre que la convolución es conmutativa. Lo primero que vamos a necesitar es mirar cuál es la definición de convolución. La definición de convolución la tenemos aquí. La convolución YK, YK se define como la convolución entre UK y HK, y eso es igual a la suma sobre J de UJ, H de K menos J. ¿Listo? Ahí está la definición. Donde tenemos que tener en cuenta cómo vienen jugando los subíndices. ¿De acuerdo? Nótese que este subíndice está aquí, aquí y acá, mientras que este subíndice está conjugado con el del otro lado. ¿Por qué? Porque cuando esta J es un índice mudo, yo lo podría cambiar por cualquier letra, porque cuando hago la suma, él desaparece, ese índice desaparece. ¿Y de qué depende todo esto? De K. Por eso ese aparece allí y en el otro lado. Ahora, ¿qué significa que conmuten? Que yo puedo intercambiar. Entonces vamos a intercambiar H de K con U de K. Voy a desarrollar qué es esto.
Y esto es también suma sobre J. ¿De quién? El primero sub J, o sea, H sub J, que multiplica a el segundo, U, pero evaluado en K menos J. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer un cambio de índice, y es el cambio de índice es relativamente sencillo, porque yo quiero acá U está con J y aquí está con K menos J. Entonces yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es ponerle un prima a este J, un prima a este J y un prima a este J, ¿de acuerdo? Y esta suma la voy a hacer como, voy a reemplazar J prima, o mejor aún, voy a cambiar K menos J prima y lo voy a llamar J. Entonces, ¿qué voy a tener? Suma, y para hacerlo más dramático, vamos a ponerle acá desde menos infinito a infinito, menos infinito a infinito. Entonces, aquí va J prima. ¿Qué pasa? Cuando J prima vale menos infinito, menos por menos me da infinito. Infinito más K sigue siendo infinito. Entonces, J va a ir desde infinito. Y ahora, cuando J prima vale infinito, aquí me queda K menos infinito. Eso me va a dar menos infinito, ¿cierto? De, ¿quién tengo aquí? H de J'. Si yo despejo J' de acá, paso a este lado a sumar, este J viene, me queda K menos J, que multiplica a U, K menos J', pero eso es justamente J. Ahora bien, démonos cuenta, la suma yo la puedo hacer desde menos infinito a infinito o desde infinito a menos infinito. El orden de la suma no importa. Yo puedo intercambiar el orden de los sumandos y no importa. O sea que J puede ir ahora desde menos infinito a infinito. Y estos que están aquí son números reales. Y los números reales ante el producto conmutan. Entonces yo puedo escribir UJ que multiplica a H de K menos J. Pero esta expresión que está aquí es idéntica a esta expresión que está aquí. O sea que esto es igual a UK HK. Entonces, démonos cuenta que yo los intercambio y el valor es igual. Eso quiere decir que la convolución es conmutativa. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, demuestre que cuando yo tomo una sucesión y hago la convolución con la función impulso, vuelve y me da la misma sucesión. Entonces, voy a hacerlo en el tablero. Voy a dejar allí la definición de la convolución para poder trabajar acá abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la convolución de dos sucesiones está dada por esta suma. Vamos a reemplazar la segunda sucesión por la función o impulso. Entonces, U de K, convolución delta K. Recordemos cuál es la propiedad de esta función impulso. Esta función impulso es 0 en todo lado, excepto en el punto en el que el subíndice se hace 0. En ese lugar toma el valor 1. Yo sé también que eso es conmutativo. Es decir, yo tengo U de K, convolución con delta de K, es igual a
delta de K convolución con U de K. ¿Qué es lo que acabamos de probar? Que la convolución es conmutativa. Bueno, pero utilicemos esta definición de acá con acá. Esto es suma desde j igual menos infinito a infinito. La primera evaluada en j, o sea, u evaluada en j. Por la segunda, delta, evaluada en k menos j. ¿Cierto? O sea, esta es una suma de estos productos. Pero, ¿cuál es la propiedad de la función impulso? Que vale 1 únicamente cuando el subíndice vale 0. De resto vale 0. O sea que todos los subíndices que sean aquí diferentes de 0, estamos multiplicando por 0. Entonces, ¿qué subíndices son? ¿Cuál sobrevive? Todos son 0. Recuerden que el que está variando es j. Aquí, este subíndice se hace 0 cuando j toma el valor de k. En el resto, todo vale 0. Entonces, ¿qué me queda? U de j, pero j toma el valor de k, para que aquí me quede delta de k menos k. ¿Pero qué es delta? Esto es un 0. ¿Cuánto vale delta de 0? U, delta de 0 vale 1. Entonces me queda únicamente U de K. Con lo que he demostrado que la convolución de cualquier sucesión con el delta de Kronecker me da la misma sucesión. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Bueno, entonces vamos a mirar el ejercicio que sigue. Dice así, calcule la respuesta de un sistema tal que la respuesta a impulso es 1, 2, 3 y la entrada es 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, ¿de acuerdo? Voy a copiarla en el tablero. Entonces dice así, dice que la respuesta HK es igual a 1, 2, 3, coma, que UK es igual a 1 para K par y 3 para K impar. ¿De acuerdo? Y que calculemos, entonces, la salida. Entonces, Y sub K va a ser igual a la suma de J igual menos infinito a infinito de U. Voy a escribirlo así, ya nosotros sabemos que conmutan. H de J por U de K menos J. ¿Listo? Lo he escrito así porque pues como conmutan no hay problema. Y ahora entonces tengo H de J. Y H de J va solamente en 0, 1, 2, 3. Entonces sería igual a 3 sumandos. 1 por U de K menos 1 más más 2 por U de K menos 2 más 3 por U de K menos 3, ¿cierto? Esta suma, como H de J se puede asumir 0 para el resto, solo tengo para K igual 1, 2 y 3, ¿cierto? Aquí tengo los valores de K, 1, 2, 3. Entonces, para todo el resto es 0. Entonces, esta suma va solamente de 1 a 3. Entonces, H de J es 1, K menos 1, 2, K menos 2, 3, K menos 3. Entonces, ahora eso quiere decir que vamos a ver qué pasa cuando K es par. Vamos a asumir que K es par. Entonces, Y de K par
es U de K menos 1. Si K es par, K menos 1 es impar. Entonces tenemos un 3. Más 2 veces U de K menos 2. Si K es par, K menos 2 es par. Entonces 1. Más 3 por U de K menos 3. Si K es par, K menos 3 es impar. 3. Esto es 9 más 2, 11, más 3, 14. Y ahora, K impar. ¿Qué pasa cuando K es impar? Entonces, K es igual a U de K menos 1. Si K es impar, K menos 1 es par. Tengo un 1. Más 2 veces U de K menos 2. Si K es impar, K menos 2 es impar. Entonces tenemos un 3. Más 3 veces por K menos 3. Si K es impar, K menos 3 es par. 1. ¿Y esto es igual a qué? 3 por 1, 3, más 6, 9, más 1, 10. Eso quiere decir que la salida Y sub K es 14 para K par y 10 para K impar. Y ya estaría resuelto ese problema. Vamos a analizarlo una vez más. Entonces yo tengo que la respuesta a impulso es simplemente 1, 2, 3 y el resto cuando no se escriben es porque se asumen 0. Y U sub K es 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a meter esta entrada, una entrada oscilante. Yo del sistema solo conozco la respuesta a impulso, pero con solo la respuesta a impulso ya puedo calcular cuál es la respuesta del sistema ante cualquier entrada. Y esa es la ventaja de la respuesta a impulso. Por ejemplo, nosotros vimos ya que la respuesta a impulso de uno de los sistemas que trabajamos era 100 menos 100, ¿cierto? Con eso entonces ya, dado cualquier entrada, nosotros seríamos capaces de calcular cualquier salida. Entonces, la salida es la convolución de H con U. Pero H tiene únicamente 3 términos, entonces esta suma es sobre 3 términos. Y aquí están 1, 2 y 3, que son los HJ. Y vienen los U de K menos J, U de K menos 1, U de K menos 2, U de K menos 3. Ahora, en el caso en el que K sea par, tengo 1 por K menos 1. Si K es par, K menos 1 es impar. 3. Más 2 veces K es par, K menos 2 es par, entonces es 1. Más 3 veces K es par, K menos 3 es impar, entonces tengo 3. 3 por 3, 9, más 2, 11, más 3, 14. Y ahora, cuando K es impar, entonces tengo YK es igual a 1 por U de K menos 1. Si K es impar, K menos 1 es par. 1. 1 por 1, 1. Más 2 veces U de K menos 2. Si K es impar, K menos 2 es impar, entonces me queda 3, 2 por 3. Más 3 veces U de K menos 3. Cuando K es impar, K menos 3 es par. 1. Listo. 3 por 1, 3. 2 por 3, 6. Y 3, 9. Más 1, 10. Eso quiere decir que la salida es 14 para K par, 10 para K impar. ¿De acuerdo? Entonces, copien, por favor. Sí, recuerda simplemente, cuando K es par, K más 2, K más 4, K más 6, K menos 2, K menos 4, K menos 6 también van a ser pares. Cuando K es impar, cuando sumo números pares, voy a volver a tener un impar. Por ejemplo, si yo tengo 3, 5 vuelve a ser impar. Hay una distancia de 2. Entonces, supongamos que K este subíndice es par. Entonces, aquí está. Aquí tengo un coeficiente que es 1. Quizás voy a escribirlo explícitamente. 1. 1 por U de K menos 1.
K es par. ¿Cuánto vale K menos 1? Si K es par, K menos 1, ¿cómo es? ¿Par o impar? Par. Si K es par, K menos 1 es par. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4. 4 menos 1, 3. ¿Es 3 par? No. Sería impar. Sería impar. Si K es par, K menos 1 es impar. Y cuando K es impar, ¿qué valor vale U? 3. Entonces aquí tengo 1 por 3, 3. Más 2 veces. Si K es par, K menos 2 es par o impar. Par. Par. Si es par, Par. entonces da 1. Por eso tengo 2 por 1. Y ahora aquí tengo 3 por U de K menos 3. Si K es par, K menos 3, ¿cómo es? Impar. Impar. Entonces tengo 3 por 3. Y entonces esta sí me da 14. Ahora, cuando K es impar, entonces tengo 1 por, si K es impar, K menos 1, ¿qué es? Par. Par. Entonces tengo 1 por 1, 1. 2 por. Ahora, si K es impar, K menos 2, ¿cómo va a ser? Impar. Impar. Entonces por eso tengo 2 por 3. Más 3 por. Si K es impar, K menos 3, ¿cómo va a ser? Par. Par. Entonces voy a tener 3 por 1. Y de ahí salen esos números de acá y por eso me da 10. Entonces tengo 14, 10, 14, 10. Y de K es 14 cuando K es par y 10 cuando K es impar. ¿Listo? Bueno, muchachos, el tiempo ya se nos terminó. Recuerden que ahora deben ir a la plataforma Moodle a presentar su quiz. Espero que les vaya muy bien en el quiz y que tengan feliz resto de noche. Nos vemos la semana entrante. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches, profe.